Mi esposa bromeó, voy a tener una cita sin ti. Sus amigas se rieron. Me volví hacia Melissa, mi esposa ya te lo dijo, ¿o debería hacerlo yo? Las risas se apagaron. La torre de champaña ni siquiera había perdido su primer destello cuando Ángela se giró hacia Melissa y dijo, lo suficientemente alto como para que la multitud lo escuchara, nos vamos. La verdadera diversión empieza en Polanco. Parpadeé, sin estar seguro de haberla oído bien. Disculpa, pregunté, dando un paso adelante, aún sosteniendo una rebanada de pastel a medio cortar que había pasado la última hora preparando perfectamente para ella. Melissa, alta, presumida y ya a la mitad de su segundo cóctel, me lanzó una sonrisa de suficiencia. Relájate, David. No seas ese tipo de hombre. Ángela se dio la vuelta, sus tacones plateados resonando contra el suelo de mármol mientras intentaba pasar a mi lado con aire despreocupado. Es solo un antro, David. Es mi cumpleaños. Me interpuse en su camino. Estamos dando una fiesta, Ángela. Para ti. En nuestra casa, con 100 personas a las que pagamos para que estuvieran aquí. Melissa se rió secamente. Y sin embargo, aquí estás, actuando como si estuviera violando su libertad condicional. Aléjate. Los invitados cercanos se detuvieron a medio sorbo, congelados en un silencio incómodo. Ángela dudó. Lo noté. El destello de culpa, la mirada hacia abajo. Pero Melissa le rodeó el brazo como un titiritero con una marioneta. No te atrevas a arruinarme esto, dijo Ángela bruscamente, su voz cortando el murmullo de la multitud. No levanté la voz. No lo necesitaba. ¿Arruinar qué? Una fiesta de la que te fuiste. Melissa agitó la mano como si espantara una mosca. Sinceramente, David, te estás poniendo en ridículo. La expresión de Ángela se volvió impasible. Me voy. Se soltó de mi agarre flojo y salió por la puerta principal hacia la noche. Melissa la siguió, riendo mientras pedía un Uber con un movimiento de su pulgar. Las luces traseras desaparecieron un minuto después. El vestíbulo quedó en un silencio sepulcral. Incluso el cuarteto de cuerdas dejó de tocar. Miré a los invitados, me encogí de hombros ligeramente y dije, disfruten del pastel. Es de chocolate alemán, su favorito. O lo era. Luego caminé hacia el patio trasero, pasando las fuentes y las luces brillantes, con la mandíbula apretada, pero la espalda recta. No estaba enojado. Estaba lúcido. Que bailen. Que beban. Que persiga cualquier emoción que creyera necesitar. Porque en ese preciso momento, sentí que algo cambiaba. No tristeza, no miedo. Solo enfoque. Verán, he pasado años construyendo algo real, un negocio, un hogar, un futuro. Y quizás, solo quizás, este pequeño numerito de cumpleaños fue el mejor regalo que nunca pedí. El tipo de regalo que te despierta. El que despeja la niebla. Y el que finalmente te permite ver lo que hay que hacer. La luz de la mañana en la Ciudad de México tenía una forma de hacer que todo pareciera más limpio de lo que realmente era. Pero ninguna cantidad de luz solar podía blanquear lo que había sucedido la noche anterior. Me senté en la isla de la cocina, revisando las noticias, con la máquina de espresso zumbando detrás de mí cuando se abrió la puerta principal. Ángela entró pavoneándose como si acabara de ir a la tienda por leche de almendras. Sostenía 2 cafés, uno en cada mano, y mostró esa sonrisa de la mañana siguiente. Supuse que te debía una ofrenda de paz, dijo, con voz ligera, como si todo el vecindario no la hubiera visto huir de su propia fiesta del brazo de Melissa. No me moví. ¿Cómo estuvo el antro? Parpadeó, luego se rió entre dientes como si yo estuviera siendo dramático. David, en serio. Deslizó una de las tazas hacia mí. Fue inofensivo. Bailamos, nos reímos un poco. No hay delito en soltarse de vez en cuando. Inofensivo, repetí lentamente, tomando el espresso pero sin beberlo todavía. Salir de tu propio cumpleaños frente a familiares, amigos, clientes, proveedores. ¿A eso lo llamas inofensivo? Ángela apoyó la cadera en el mostrador, todavía intentando parecer despreocupada. Melissa dijo que sería bueno para mi energía. No lo dijo con mala intención.
Estás exagerando las cosas. Finalmente tomé un sorbo, tranquilo, controlado. Entonces deja que Melissa se encargue de tu energía de ahora en adelante. Frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Me levanté y pasé a su lado hacia el cajón donde guardábamos nuestras chequeras, recibos y carpetas financieras. Saqué mi computadora portátil en su lugar, la abrí y escribí algo. Rápido, eficiente. Ángela se dio la vuelta mientras yo me sentaba de nuevo. David, ¿qué estás haciendo? Asegurando las cuentas, dije sin mirarla. Descubrirás que tu tarjeta ya no funciona a partir de ahora. Hubo una pausa, luego una exhalación brusca. ¿Estás bromeando? La miré, completamente serio. Parezco que estoy bromeando. Ángela dejó el café con tanta fuerza que la tapa se salió. Me estás castigando como a una niña. No, respondí, golpeando mi taza de espresso con un dedo. Estoy estableciendo un límite. Abandonaste tu propia fiesta. Me humillaste. ¿Y para qué? Para la idea de diversión de Melissa. Su voz subió un tono. Era mi cumpleaños, David. Dios no quiera que quiera una noche para sentirme yo misma de nuevo. La miré fijamente. Si necesitas escapar de tu vida con tanta desesperación, quizás no es la vida la que está rota. Se quedó boquiabierta. ¿Te estás escuchando? Me estás tratando como a un adolescente cazafortunas. No, dije de nuevo, lento y claro. Te estoy tratando como a alguien que tomó una decisión, y yo estoy tomando una a cambio. Ángela se cruzó de brazos con fuerza sobre el pecho. ¿Y ahora se supone que debo hacer qué? ¿Rogar por una asignación? Ese es el juego aquí. No hay juego. Me levanté de nuevo, con la taza de espresso en la mano. Tienes tus propios ingresos. Úsalos. Si Melissa cree que es tu salvadora, puede ayudarte a cubrir los bolsos de brunch y el servicio de botella. Parecía atónita. Su voz se quebró un poco. No puedo creer que estés haciendo esto. Me encogí de hombros. Créelo. El silencio que siguió no fue ruidoso. Fue agudo, limpio, como el aire justo antes de una tormenta. Ángela me miró fijamente, parpadeando con fuerza, buscando algún hilo del que tirar que pudiera desenredarme, pero no había ninguno. Lanzó las manos al aire. Esto es increíble. Tomo una decisión, y me bloqueas el acceso a nuestras cuentas. ¿Quién hace eso? Dejé la taza y me giré completamente para enfrentarla. Alguien que está harto de ser avergonzado en su propia casa. Alguien que está cansado de financiar tu rebelión. Abrió la boca, luego la cerró. La ira luchaba con la conmoción en su rostro. Luego agarró su teléfono, tecleó furiosamente y frunció el ceño. Volvió a levantar la vista. ¿Hablas en serio? ¿Realmente lo hiciste? Sí. Sacudió la cabeza lentamente. Ni siquiera sé quién eres ahora mismo. Qué curioso, dije, alejándome de la isla. Porque acabo de descubrir quién soy y lo que ya no toleraré. Ángela se quedó helada junto al refrigerador, respirando con dificultad, mirándome como si fuera un extraño. Y quizás lo era. Quizás la versión de mí que creía tener bajo control ya no vivía aquí. La cocina se sentía más fría de lo habitual. No en temperatura, sino en tono. Algo tácito se instaló entre nosotros, un cambio que ninguno de los dos podía fingir que no había ocurrido. Y me di cuenta en ese momento de que esto ya no era un matrimonio en pausa. Era una línea trazada en granito. Ya no éramos socios. Éramos oponentes. Esa tarde, estaba en mi oficina ordenando contratos en pequeñas pilas ordenadas, fingiendo que mi mundo no se estaba inclinando cuando mi teléfono vibró. El nombre de Bruno iluminó la pantalla. No era del tipo que llama a menos que algo importara. Respondí, ¿sí? Su voz bajó de tono. Tienes que ir al centro. Al Salón Luna. Ahora. Me recliné en mi silla. ¿Qué está pasando? Solo ven aquí, dijo. Y mantén la calma. Mantén la calma. Eso siempre significaba problemas.
20 minutos después, empujé las pesadas puertas dobles del salón Luna. Cortinas de terciopelo, jazz suave, conversaciones en voz baja. Todo se sentía intencionadamente exclusivo. Bruno me hizo una seña desde una mesa en la esquina, con la mirada aguda. ¿De qué se trata esto?, pregunté. Asintió sutilmente hacia el reservado del fondo. Mira. Seguí su línea de visión. Y allí estaba ella, Ángela, riendo, inclinándose hacia adelante, jugueteando con una pajita en una bebida como si estuviera audicionando para un comercial. Frente a ella se sentaba alguien a quien reconocía solo por tarjetas navideñas y barbacoas de vecinos forzadas, Javier, el esposo de Melissa. Estaba relajado, sonriendo, inclinado mucho más cerca de lo que cualquier conversación amistosa requería. Bruno susurró, «Llevan aquí al menos una hora». Entraron juntos. No me inmuté, no parpadeé. Solo dejé que una pequeña sonrisa tirara de la comisura de mi boca. «Es curioso», murmuré. Melissa la arrastró al antro anoche, pero esta mañana está sentada cómodamente con el esposo de Melissa. Parece que la verdadera fiesta tenía asientos asignados. Bruno exhaló. Hombre, sabía que se estaba distanciando, pero esto. ¿Quieres que llame a mi hombre? Discreto, rápido, minucioso. La seguirá, rastreará los detalles. Nada sucio. Seguí observando el reservado. Ángela tocó la muñeca de Javier, riéndose de algo que él dijo. Todavía no era romántico, pero era íntimo de una manera que ella nunca admitiría a la luz del día. No, dije finalmente. Bruno se volvió hacia mí. ¿No? No voy a contratar a nadie. Frunció el ceño. David, vamos. Si las cosas se ponen más feas. Ya lo están. Me recliné, cruzando los brazos. Pero no me esconderé detrás de un extraño con una cámara. Si hay una verdad que enfrentar, la enfrentaré yo mismo. Bruno me miró fijamente. ¿Estás seguro? ¿Por qué esto? Esto se ve mal. Asentí una vez. Prefiero mi justicia cara a cara. Al otro lado de la sala, Ángela se tensó de repente. No me había visto a mí. Había visto a un camarero que me reconoció y le susurró algo. Sus hombros se tensaron de esa manera sutil y culpable que había llegado a conocer tan bien. Javier siguió su mirada, escudriñando la sala. No aparté la vista, no me escondí, no me moví. Simplemente levanté mi copa hacia ellos con el más pequeño y tranquilo de los asentimientos. Bruno murmuró, «Estás jugando un juego peligroso». No es un juego, dije. Solo claridad. Ángela le susurró algo a Javier, agarró su bolso y se apresuró hacia la salida, fingiendo que no estaba huyendo. Javier se quedó sentado, frotándose la nuca. Bruno suspiró. ¿Y ahora qué? Me levanté. Ahora, nada. Eventualmente volverá a casa, y cuando lo haga, hablará. Y si no lo hace, le di una mirada que transmitía más certeza que ira, entonces tomará su decisión sin decir una palabra. Salimos a la fresca noche de la Ciudad de México, las luces de la ciudad parpadeando sobre las torres de cristal. Me sentía extrañamente tranquilo, firme. No roto, no conmocionado, solo despierto. El tipo de despertar que solo llega después de que alguien te muestra exactamente en quién se está convirtiendo. El olor a mezquite y maíz a la parrilla flotaba denso en el aire del patio trasero. Las guirnaldas de luces sobre nuestras cabezas proyectaban un suave resplandor ámbar. Debería haber sido una velada pacífica. Solo familia, vecinos, algunos compañeros de trabajo con sus cónyuges, charlando sobre platos de papel y limonada. Ángela había estado inusualmente alegre toda la noche, flotando de invitado en invitado como una política. Calidez falsa, encantó pulido. No caí en la trampa. Estaba junto a la parrilla, pinzas en mano, volteando costillas cuando ella levantó la voz lo suficiente como para cortar la música. Bueno, no me quedaré hasta muy tarde. Tengo planes después de esto. Algunas cabezas se giraron, las conversaciones se detuvieron. ¿Planes?, preguntó su primo. ¿Otra fiesta? Ángela sonrió dulcemente, bebiendo su vino. Algo así. Tengo una cita. Melissa,
que descansaba cerca en su brillante vestido floral, soltó una carcajada más fuerte de lo necesario. Uy, chica, estás salvaje esta noche. No me inmuté. Volteé las costillas una vez más, luego lentamente dejé las pinzas. Me limpié las manos en la toalla que colgaba de mi cinturón y me acerqué a donde estaba Melissa, todavía bebiendo su trago y observando a Ángela como una hermana orgullosa. Melissa, dije con calma. Ángela ya te lo dijo, ¿o debería hacerlo yo? Ella parpadeó. ¿Decirme qué? La sonrisa de Ángela vaciló. David, no lo hagas. El patio se quedó en silencio. Mantuve mi tono neutral. Que te vi ayer, Ángela. En el centro, en un reservado al fondo, con Javier. La risa de Melissa se le atascó en la garganta. Miró a Ángela, confundida, y luego a mí. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Ángela enderezó los hombros. No fue lo que parecía. Intervine, todavía dirigiéndome a Melissa. Estaban riendo, tomados de la mano sobre la mesa en el Salón Luna. Ya sabes, ese lugar privado que Javier juró que odiaba. Melissa retrocedió ligeramente. Javier. Su voz se quebró. ¿Estuviste con mi esposo? El rostro de Ángela se sonrojó. Melissa, cálmate. No pasó nada. Fue solo un almuerzo. Entonces, ¿por qué huiste cuando me viste?, pregunté. Ese silencio. Pesaba más que la humedad de la Ciudad de México. Melissa se volvió hacia Javier, que acababa de salir de la casa con una cerveza en la mano y se quedó helado a medio paso. ¿Es esto cierto?, ladró ella. ¿Tú y Ángela? Javier miró entre nosotros, luego a Ángela, con la mandíbula apretada. Iba a hablar contigo, dijo, con voz baja. Este fin de semana. Oh, qué bueno, escupió Melissa. Ibas a hablar después de escaparte con mi mejor amiga a espaldas de todos. Javier puso los ojos en blanco. Se acabó hace meses, Mel. Lo sabes. Simplemente no quieres admitirlo. Ahí fue cuando todo se desmoronó. La voz de Melissa subió de tono. No me culpes a mí. Tú. Se volvió hacia Ángela. Serpiente. Te dejé entrar en mi casa. Te defendí ante todos, y tú andas a escondidas con mi esposo. Ángela levantó las manos, entrando en pánico. Melissa, te lo juro, Javier vino a mí. No quise que esto sucediera. Oh, por favor, gritó Melissa. Lo quisiste en el segundo en que te sentaste en su reservado con esa sonrisita falsa tuya. Los invitados comenzaron a retroceder en silencio. Unos pocos pusieron excusas para entrar a la casa. Javier se cruzó de brazos. Se acabó, Melissa. Ya hablé con un abogado. Me mudo la próxima semana. Las palabras golpearon como una bofetada. Melissa se quedó allí, con los ojos muy abiertos, atónita y temblando. ¿Qué?, susurró. No actúes sorprendida, murmuró él. Ambos hemos estado viviendo en negación. Solo que yo llegué a la verdad antes que tú. Melissa se volvió hacia Ángela, con la voz temblando de furia. Destruiste 2 matrimonios en una semana. Eso debe ser algún tipo de récord. Ángela intentó dar un paso adelante. Melissa, yo no. No, espetó ella. No digas una palabra. Ni siquiera me mires. Observé la escena desarrollarse sin decir otra palabra porque no era necesario. Habían construido su propia ruina. Yo solo encendí la cerilla que permitió a todos ver finalmente el humo. Mientras el patio trasero se vaciaba y las luces sobre nosotros parpadeaban con la brisa, volví a la parrilla. Las costillas seguían perfectas. La cena estaba servida. El patio trasero se había quedado en silencio, salvo por el suave zumbido de las guirnaldas de luces que aún se balanceaban sobre platos abandonados y vasos medio vacíos. Uno por uno, los últimos invitados se deslizaron por la puerta hasta que solo quedé yo, el débil olor a costillas a la parrilla y el eco persistente de la explosión que acababa de destrozar 2 matrimonios. Estaba limpiando el mostrador cuando Ángela finalmente salió de las sombras de la puerta del patio. David, ¿podemos hablar? Su voz era suave, casi temblorosa.
No coincidía con el tono desafiante que había usado antes. Ni de lejos. Dejé la toalla. Habla ahora. Tragó saliva con dificultad. No quería que esta noche se volviera tan loca. Melissa simplemente exageró las cosas. Levanté una ceja. Anunciaste una cita en una barbacoa familiar. Luego, tu pequeño compañero de almuerzo fue puesto bajo los reflectores. Diría que las proporciones fueron precisas. David, por favor. Se acercó más. Cometí errores. Sé que lo hice. Pero entre la multitud, me humillaste. Solté un suspiro agudo. Te humillaste a ti misma. Yo solo dejé de encubrirte. Sus ojos brillaron. Estoy tratando de disculparme. Es demasiado tarde. Se estremeció como si las palabras fueran un golpe físico. ¿Qué significa eso? Significa que las consecuencias ya comenzaron. Decidiste hacer un espectáculo público, Ángela. Ahora obtienes las consecuencias públicas. No me interpondré entre tú y el desastre que creaste. Me miró, atónita. Tú. ¿Realmente me estás castigando? No, dije, apagando la luz de la parrilla. Me estoy alejando de alguien que piensa que la falta de respeto es un deporte. Se quedó helada por un momento antes de que su compostura se hiciera añicos. No quiero que esto empeore, susurró. No quiero. Ya lo ha hecho. Su pecho se agitó bruscamente, el pánico se apoderó de ella. Podemos arreglarlo. Si tan solo dejas de ser frío. La interrumpí. Frío implicaría que todavía siento algo. Eso fue suficiente. Su rostro se desmoronó. Sin otra palabra, pasó a mi lado y entró en la casa. Arriba, oí cajones cerrarse de golpe, perchas sonar, el golpe sordo de zapatos arrojados a una maleta. Me quedé en lo alto de las escaleras, apoyado contra la pared, observándola empacar como alguien que huye de una tormenta que ellos mismos crearon. Me vio en el umbral. ¿En serio no vas a decir nada?, gritó. Ni siquiera ahora. Mantuve los brazos cruzados. ¿Qué hay que decir? Soy tu esposa. Lo eras. Jadeó, agarrando un puñado de ropa. No puedes simplemente rendirte así. No me rendí, dije en voz baja. Te fuiste 2 veces. Una en la fiesta y otra vez cuando decidiste que tus elecciones no necesitaban consecuencias. Cerró la cremallera de la maleta con manos temblorosas. ¿A dónde se supone que voy a ir? Esa es tu próxima decisión. Toma una con la que puedas vivir. Un largo y entrecortado suspiro se le escapó. Agarró su bolso, pasó a mi lado en el pasillo, con el rímel corriéndole por las mejillas. Nunca pensé que te convertirías en esto, susurró. Y yo nunca pensé que te convertirías en alguien a quien no pudiera respetar. Sus rodillas se doblaron ante eso, pero siguió moviéndose. Abajo, los faros del taxi se derramaron por las ventanas. Se apresuró a entrar en el asiento trasero sin mirar atrás. La puerta se cerró con un golpe sordo y final. El motor zumbó. El coche se alejó. Afuera, la noche estaba quieta, inquietantemente quieta. Sin viento, sin voces, sin el calor persistente de las horas anteriores. Solo silencio. Un silencio que no era triste. Un silencio que no era pacífico. Un silencio que significaba que algo había terminado, y algo más había comenzado. A la mañana siguiente, el centro de la Ciudad de México se movía como si nada hubiera pasado. La luz del sol rebotando en las torres de cristal, los patinetes eléctricos zumbando por las aceras, el olor a café flotando a través de las puertas abiertas. Pero dentro de mí, los engranajes ya habían cambiado. No me sentía amargado. Me sentía quirúrgico, enfocado. Vicente ya estaba esperando cuando llegué, en la misma mesa de la esquina que siempre reclamaba, con las mangas arremangadas hasta los codos, leyendo el periódico como un hombre que todavía prefería la tinta a las pantallas. Levantó la vista y luego se puso de pie para saludarme. Vaya, vaya. El fantasma regresa. Le estreché la mano. No soy un fantasma. Solo he estado reconsiderando mi agenda. Vicente sonrió.
Leo entre líneas mejor que la mayoría. No viniste aquí para ponerte al día. No, dije, tomando asiento. Vine por algo específico. Deslizó mi café sobre la mesa. ¿Dispara? Removí la crema lentamente, viendo cómo el remolino se desvanecía en el marrón. Necesito que Ángela sea despedida de la firma. En silencio, sin escenas, sin prensa, simplemente limpio. La expresión de Vicente no cambió, pero vi las ruedas girando detrás de sus ojos. Marketing, dijo. Bajo el equipo de Yene. Correcto. Técnicamente es una contratista, no asalariada. Más fácil de cortar. Asentí. Por eso la coloqué allí hace años. Opciones. Vicente se reclinó en su silla, estudiándome. ¿Estás seguro? No va a volver a nuestra casa, dije claramente. No tiene sentido fingir que debería representar la mía. Exhaló lentamente. Siempre fuiste limpio con tus cortes. Frío pero limpio. Levanté una ceja. Dices que no tengo corazón. No, dijo, sacudiendo la cabeza. Estoy diciendo que te vi construir una vida alrededor de alguien que no merecía tu estabilidad. Y siempre me pregunté cuándo dejarías de cubrir sus errores. Bebí mi café, luego lo miré directamente a los ojos. Entonces, lo harás. Vicente asintió una sola vez. Yene tiene la plantilla de los papeles. Redactaré un aviso. Indemnización por despido incluida. Ligera, pero justa. Sin drama, dije de nuevo. No es venganza. Es alineación. Soltó una risa suave. Siempre hablabas como una hoja de cálculo cuando las cosas se ponían personales. Sonreí débilmente. Me impide golpear paredes. Miró su café, luego volvió a mirarme, ahora más en voz baja. Nunca envidié tu posición, David. Casa grande, coches bonitos, esposa trofeo. Desde fuera, parecía impecable. Pero vi las esquinas. Vi cuánto la encubrías. Encubría, repetí, su tardanza, sus gastos, su forma de entrar en las habitaciones como si no necesitara saber el nombre de nadie. Siempre lo suavizabas, como si fuera solo ruido que gestionar. No respondí de inmediato porque tenía razón. Recibirás el formulario firmado en 1 hora, dijo finalmente, terminando su bebida. Y si intenta oponerse, le recordaré que el departamento de marketing no negocia la lealtad. Encontré su mirada. Gracias, Vicente. Sé que es una petición extraña. Se levantó, colocando su servilleta sobre la mesa. No, ya era hora. Considéralo un favor profesional. Al salir de la cafetería, la luz del sol no se sentía tan cálida, pero el aire se sentía más claro, como si se hubiera quitado un peso más. No buscaba venganza. Solo quería que el ruido desapareciera. Y finalmente, estaba empezando a calmarse. Eran casi las 9 de la noche cuando la puerta se abrió de golpe, los tacones de Ángela golpeando la madera como disparos. Y en su mano derecha, apretaba una carta arrugada como si la hubiera estrangulado durante todo el viaje. ¿Crees que esto es divertido?, espetó, levantando la página como una orden judicial. ¿Crees que puedes simplemente borrarme? No me inmuté. Me apoyé en el umbral del estudio, bebiendo de un vaso de agua. ¿Tranquila? No te borré, dije. Solo cerré una puerta detrás de la cual ya no perteneces. Sus ojos ardían. Hiciste que me despidieran. De tu propia empresa. Levanté una ceja. ¿Nuestra empresa? Nunca has trabajado un día en las trincheras. ¿Ese puesto de marketing? Te lo di porque pensé que podría ayudarte a construir algo. Se acercó, con la voz en aumento. Me tomaste por sorpresa. Yene ni siquiera tuvo la decencia de llamar. Solo un correo electrónico, un cheque de indemnización como si fuera una empleada temporal. Les pedí que lo mantuvieran respetuoso, dije, con voz firme. Quería que fuera limpio. ¿Silencioso? Deberías estar agradecida por eso. Agradecida, repitió, con la voz quebrada. Acabas de dejarme sin trabajo.
Tú abandonaste nuestro matrimonio primero. Se quedó allí, respirando con dificultad, con el vestido todavía arrugado de donde quiera que viniera. La carta en su mano temblaba. Realmente estás haciendo esto, ¿verdad? No estoy haciendo nada que no te hayas ganado. El labio de Ángela se curvó, pero se contuvo de hablar. Por un momento, simplemente me miró como si viera algo que no había estado allí antes. Luego su voz se suavizó ligeramente. No soy como Melissa. Incliné la cabeza. No, tú eres más silenciosa sobre el daño que causas. Eso golpeó más fuerte de lo que esperaba. Parpadeó, los labios se separaron, pero las palabras no salieron. Su mirada cayó de nuevo sobre la carta. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, preguntó, con la voz hueca. Te lo has llevado todo. Terminé mi bebida y la dejé suavemente sobre la mesa a mi lado. No me llevé nada, dije. Solo dejé de dar. Levantó la vista lentamente. ¿Y qué? ¿Esto es todo? Se supone que debo desaparecer. Di un paso adelante, lo suficiente para cerrar la distancia. Pregúntale a tu nuevo socio, dije. Quizás esté contratando. El silencio que siguió fue absoluto. La mandíbula de Ángela temblaba ligeramente, sus dedos aún aferrados a la carta como si fuera la última cuerda a la que agarrarse. Pero no tuvo respuesta. No esta vez. Se dio la vuelta lentamente y caminó hacia la puerta sin otra palabra. Sin amenazas, sin lágrimas, solo silencio y el suave sonido derrotado de los tacones volviendo a bajar los escalones de la entrada. Por primera vez, no sentí ira. Sentí paz. Y quizás, solo quizás, ese fue el comienzo de algo mejor. 3 días después, me senté frente a ella de nuevo, pero esta vez no fue en la isla de nuestra cocina o en un pasillo lleno de susurros. Fue en una sala de conferencias en el piso 15 de un elegante edificio legal del centro. Sin velas, sin música, solo 2 abogados, una jarra de agua y una pila de papeles más gruesa que la mayoría de las novelas. Ángela se sentó al otro lado de la larga mesa de roble, vestida para intimidar, cuello alto, maquillaje impecable, esa misma mandíbula apretada que solía desplegar al negociar devoluciones de diseñadores. Pero sus ojos la delataban. Detrás del brillo, había algo más. Desesperación envuelta en orgullo. Su abogado, un hombre de pelo gris con gafas perfectamente centradas y voz suave, abrió la reunión con un amable asentimiento. Comencemos. Sacó su propuesta de acuerdo. Ni siquiera parpadeé cuando vi las cifras. Ángela se inclinó hacia adelante como si presentara una oferta final por una casa. Dado nuestro estilo de vida y el tiempo que he invertido en la imagen de su empresa. La interrumpí, tan tranquilo como siempre. Eras un nombre en una página de perfil, Ángela. Su abogado carraspeó. Mantengamos esto civilizado. David, sé preciso. Sé objetivo. Pasó las páginas. Entonces, dijo con cuidado, nuestra cliente solicita una manutención mensual, participación parcial en el capital de consultores del Pedregal y la retención de la propiedad de vacaciones en San Miguel de Allende. Mi abogado, Gregorio, se sentó a mi lado en silencio, con las manos cruzadas. Ni siquiera tocó la carpeta. Me incliné ligeramente hacia adelante. Adelante, Gregorio. Gregorio abrió nuestra copia del acuerdo prenupcial. Fue firmado hace 11 años. Notariado. Testificado. Inquebrantable. Cláusula 4c, comenzó Gregorio, con voz cortante, establece que en caso de divorcio, ninguna de las partes tiene derecho a los activos comerciales compartidos a menos que se hayan comprado conjuntamente. La cláusula 6a confirma que su cliente renunció a cualquier reclamo de pensión conyugal ya que el matrimonio no resultó en hijos ni en un periodo demostrado de dependencia financiera. El abogado de Ángela la miró. ¿Ambos firmaron esto? Sí, dije, encontrando los ojos de Ángela. Tú insististe en ello. Su abogado se ajustó las gafas, leyendo más rápido ahora. Es minucioso. Gregorio cerró la carpeta. Y validó. Así que, a menos que su cliente alegue coacción en el momento de la firma, este documento se mantiene. Los labios de Ángela se separaron, pero no dijo nada. Su abogado carraspeó.
Podríamos considerar impugnarlo en un tribunal abierto. Tienen derecho a hacerlo, dije en voz baja. Ángela finalmente estalló, golpeando la mesa con la palma de la mano. Entonces lo haremos. No me inmuté. No cambiará las matemáticas. La sala se quedó quieta. Ángela miró a su alrededor como si las paredes pudieran derrumbarse a su favor, pero no lo hicieron. Se dejó caer en su silla, la lucha drenándose de sus hombros. Su abogado suspiró. Ángela, incluso si litigamos, el juez se atendrá al contrato. Lo mejor que podemos hacer es solicitar concesiones menores. Parpadeó con fuerza, con la mandíbula apretada. Dijiste que esto no pasaría, susurró, casi para sí misma. No, respondí. Tú dijiste que no pasaría. Yo simplemente dejé de corregirte. Por un momento, el aire en la sala se volvió pesado, como si todos pudieran oír el peso de sus expectativas desmoronándose. Luego, en silencio, dobló la propuesta y la guardó en su carpeta de cuero, sin decir otra palabra. Gregorio se inclinó. Redactaremos el texto final para el viernes. Ángela asintió, con la mano aún apretada sobre la mesa. Y así, la batalla terminó con papeleo, no con fuegos artificiales. No sonreí. No me regodeé. Porque no se trataba de ganar. Se trataba de claridad, y la claridad, a diferencia del amor, viene con pruebas. ¿Todavía aquí? Dale un me gusta a este vídeo. Realmente ayuda mucho. Oí el golpe antes de ver el coche. No era casual. Era frenético, arrítmico, desesperado. Cuando abrí la puerta, Melissa estaba allí, irreconocible. El pelo recogido con una pinza rota, el maquillaje corrido por una noche larga o un llanto largo, probablemente ambos. Su chaqueta estaba medio abotonada y la correa de su bolso colgaba de un solo hilo. David, jadeó, entrando sin esperar una invitación. Por favor dime que viste algo. Cerré la puerta pero no me acerqué. ¿De qué estás hablando? Se volvió hacia mí, con las manos temblando. Javier me está dejando. En serio, se ha ido, maletas hechas, abogado llamado, cerraduras cambiadas. Ni siquiera lo vi venir, y ya está moviendo cuentas. Me está cortando el acceso. La miré fijamente. ¿Qué quieres de mí? Dejó caer su bolso al suelo y se abrazó a sí misma. Tú estuviste allí esa noche en el antro. Los viste juntos. Ángela y Javier. Sé que lo hiciste. Si puedo probar que estaba cometiendo infidelidad emocional, quizás financiera también, puedo contraatacar. Podrías testificar. Decirlo oficialmente. No, dije. Melissa parpadeó. ¿No? ¿Qué? ¿Por qué no? Me crucé de brazos. Porque me estás pidiendo que estire un momento para convertirlo en una narrativa que te beneficie. Eso no es la verdad. Es estrategia, y he terminado de ser el equipo de limpieza de otros. Me miró boquiabierta como si la hubiera traicionado. Te defendí, dijo, con la voz en aumento. Le dije a Ángela que se quedara contigo. Dije que eras aburrido, sí, pero sólido. Y así es como me lo pagas. No mordí el anzuelo. Nunca pedí tu defensa, Melissa. Su respiración se volvió entrecortada. Está liquidando todo. Acciones, ahorros. Movió dinero a una SDRL de la que nunca he oído hablar. No tengo nada. Necesito ayuda. No puedo ayudarte, dije rotundamente. No tengo pruebas, ni papeles, nada admisible, y no voy a meterme en tu divorcio. Lo estás protegiendo, gritó. Tú y Javier siempre tuvieron esa cosa de lealtad arrogante. Bueno, adivina qué. Es escoria. Me está dejando por alguien que ni siquiera sabe la diferencia entre una hoja de cálculo y un tenedor de ensalada. Me quedé en silencio. Eso lo empeoró. Son todos iguales, espetó. Hombres fríos, calculadores y sin corazón que desechan a las mujeres una vez que han terminado de usarnos para cenas, y me gusta, en Instagram. Entró en la cocina, con los ojos escudriñando como un animal acorralado. Te sientas aquí en tu casa perfecta,
bebiendo tu café de lujo, pensando que estás por encima del resto de nosotros. Entonces su mano alcanzó un plato en el mostrador, y antes de que pudiera decir una palabra, lo lanzó al otro lado de la habitación. Se hizo añicos contra el suelo. Melissa, dije bruscamente. Agarró un vaso a continuación. No tienes ni idea de lo que se siente ser desechada. El vaso explotó contra la puerta del refrigerador. No grité. No la perseguí. Simplemente me quedé con los brazos cruzados, observando cómo irrumpía en la cocina, tirando un tazón de la isla, rompiendo una taza, lanzando insultos entre cada estruendo. ¿Crees que eres sereno? Estás vacío, gritó. ¿Crees que el silencio te hace fuerte? Te hace estar solo. Nadie va a venir a arreglar tu preciosa vida. Los vecinos debieron oírlo. Solo pasaron 5 minutos antes de que viera luces intermitentes a través de la ventana. Estaba a mitad de su perorata cuando llamaron a la puerta. 2 oficiales entraron con calma urgencia. Señora, dijo uno, tiene que venir con nosotros. Melissa se volvió hacia mí. ¿Tú los llamaste? No, dije. Las paredes son delgadas. ¿Te hiciste oír? Intentó zafarse de los oficiales, pero ellos sujetaron suavemente sus muñecas. Confía en ti, David, gritó mientras la conducían hacia la puerta. Te conté cosas que nunca le conté a nadie. Eres igual que él. No respondí, solo lo seguí hasta la puerta y la vi desaparecer en la noche. Uno de los oficiales se volvió hacia mí. ¿Quiere presentar cargos? Sacudí la cabeza. No, ya lo ha perdido todo. Que eso sea suficiente. La puerta se cerró suavemente detrás de ellos. Miré alrededor de la cocina. Cristales rotos brillaban en el suelo de baldosas. Mi taza de espresso yacía en 2 mitades limpias cerca del zócalo. No me moví para limpiarlo. Todavía no. Solo me quedé allí, en medio de todo, viendo los trozos reflejar la luz del techo y supe que este era el último del caos que no pedí. Y de alguna manera, el silencio que siguió se sintió como un comienzo, no como un final. El tribunal estaba medio vacío cuando el juez leyó la decisión. Ángela nunca apareció. Ni abogado, ni objeción, ni siquiera una solicitud de aplazamiento por cortesía, solo silencio. Gregorio se inclinó hacia mí mientras el juez hojeaba los papeles. Eso es todo. Su parte renunció a responder por ausencia. Este fallo se mantendrá. Asentí una vez. Final. El tribunal me otorgó la retención total de la casa, la cartera de inversiones y todos los activos de la empresa previamente bajo revisión conjunta. El acuerdo prenupcial se mantuvo. Cada cláusula, cada salvaguarda que una vez pensé que era paranoica resultó ser protección. El mazo cayó con un suave golpe. Afuera, el cielo estaba pintado de un dorado de tarde. Sin multitud, sin reporteros, solo la brisa tirando de mi chaqueta y el sonido de la vida de otra persona desmoronándose en silencio, limpiamente, por completo. No sentí alegría, pero me sentí terminado. Esa noche, de vuelta en casa, me senté en la terraza detrás de la casa, el mismo lugar donde solía ver a Ángela organizar clubes de lectura para los que nunca leía, riendo en círculos que nunca le importaron. Tenía un bourbon en la mano, el hielo apenas comenzando a derretirse. Entonces mi teléfono vibró, un mensaje de texto de Bruno. No vas a creer esto. Revisa tu correo electrónico. Había reenviado un mensaje de un amigo en Madrid. Abrí el archivo adjunto. Apareció una foto granulada. Ángela de pie en la recogida de equipajes de un aeropuerto europeo. Gafas de sol demasiado grandes, abrigo demasiado caro. Justo a su lado, Javier. Javier, el ahora ex esposo de Melissa. Bruno siguió con otro mensaje. Se dice que están en España. Javier liquidó sus cuentas antes de la separación. El abogado de Melissa no puede rastrear ni un centavo. Ella está atrapada, trabajando a tiempo parcial, podría perder su departamento. Miré la pantalla durante un largo momento. 2 personas que pensaron que podían escapar de las consecuencias corrieron directamente la una hacia la otra. Ángela había quemado la casa solo para construir otro fuego con alguien que ya jugaba con cerillas. Levanté mi vaso. Por la ironía,
dije en voz alta, y luego tomé un sorbo lento. El bourbon, fuerte y cálido. El viento se movía entre los árboles, tranquilo y uniforme. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de mirar por encima de mi hombro. Pasó una semana. Sin llamadas, sin disculpas, sin sorpresas, solo la tranquila secuela de una tormenta que había arrasado 4 vidas y finalmente se había marchado. Estaba en mi oficina temprano ese lunes, la luz del sol deslizándose por el suelo de madera, los archivos apilados ordenadamente junto a mi computadora portátil, cuando Gregorio me reenvió un artículo de noticias: empresario mexicano detenido en Barcelona por investigación masiva de fraude de deuda en Estados Unidos. Había una foto borrosa debajo del titular, pero no necesitaba claridad. Javier. Aparentemente, el dinero que liquidó no era solo propiedad conyugal. Incluía algunas inversiones ingeniosas vinculadas a cuentas compartidas bajo nombres comerciales falsos. Cuando los abogados de Melissa comenzaron a investigar, las agencias federales captaron el rastro. Fue arrestado intentando volar de España a Grecia solo. No se mencionaba a Ángela en el registro de arresto, pero el segundo artículo respondió a eso: pareja fugitiva se separa en el extranjero. Fuentes dicen que la mujer regresó a México después de que se agotaran los fondos. Ángela regresó, no a nuestra ciudad, no a nuestra casa. Vivía con su hermana mayor en un pueblo en el estado de Hidalgo, ayudando a criar a 3 niños menores de 10 años. Sin coche, sin trabajo. Su hermana publicó una foto del cumpleaños del perro de la familia en las redes sociales, y allí estaba ella en el fondo, coleta, sudadera con capucha, cuchillo de pastel en mano. Miré la imagen durante un largo momento. Ángela, que una vez se rió de las mujeres que se quedaban en casa, ahora doblaba la ropa en la casa de otra persona. Sin noches de antro, sin pedidos en boutiques, solo silencio, tareas y una vida que nunca imaginó para sí misma. Melissa, supe a través de un amigo en común, había estado durmiendo en sofás de amigos hasta que un amigo la dejó quedarse en un apartamento en un garaje reconvertido. Tenía 2 trabajos, en una tienda y turnos nocturnos en un centro de llamadas. Ese mismo amigo me dijo que Melissa había empezado terapia. Espero que esa parte sea cierta, porque algunas personas todavía tienen tiempo para cambiar. Pero en cuanto a mí, no necesitaba venganza, no necesitaba titulares ni humillación pública. Solo necesitaba distancia y tiempo. Ahora tenía ambos. Me recliné en mi silla de cuero, la luz del sol calentando el lado de mi cara, y solté un suspiro lento y silencioso. Mi teléfono vibró, una alerta de calendario para una reunión. Lo silencié, luego alcancé mi café. Antes de tomar el primer sorbo, miré por la ventana, no pensando en lo que había perdido, sino en lo que había dejado de cargar. Porque no todas las deudas necesitan ser cobradas. Algunas simplemente se saldan solas con el tiempo. Y ese fue el final de la historia. Todavía pienso en Melissa a veces. Como irrumpió en mi casa, rompió la mitad de mi cocina y gritó para que alguien la salvara en lugar de salvarse a sí misma. Así que, déjenme preguntarles, ¿hizo lo correcto al venir a mí por ayuda? ¿O ya era demasiado tarde? Dejen sus opiniones en los comentarios.